el Espíritu Santo también nos purifica. Hermanos, el fuego es un símbolo de purificación. En Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 8, está el llamamiento de Isaías. Y hermanos, cuando el Señor, cuando Dios llama a Isaías y lo hace profeta, Isaías empieza a ver una visión. Isaías ve el trono de Dios y ve a Dios mismo ahí en el trono, y mira cómo las vestiduras de Dios cubren todo el trono. Y hermanos, y él se espanta y dice: ay de mí, que labios inmundos como los míos y mis ojos han visto la gloria de Dios. Y dice la Biblia que uno de los querubines que estaban alrededor del trono agarró un carbón encendido y se lo pasó por los labios, y dice: eres purificado y ahora no temas, porque vas a vivir. Y mis amados hermanos, este fue el llamado de Isaías, y como el Espíritu Santo también en forma de fuego purificó a Isaías. Aún no había la sangre de Cristo, aún el Cordero de Dios no había muerto por nosotros, hermanos, y aún la sangre de Cristo no podía limpiarlo, pero el Espíritu Santo y el fuego de Dios lo limpió para que Isaías no muriera. Mis amados hermanos, ahora, otra cosa que representa el fuego de Dios, y yo creo que es la que más hablamos en la iglesia siempre, es en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo se había ido y les dijo: pero les enviaré al Consolador, y seréis embestidos con poder de lo alto. Y entonces me serán testigos. Solo entonces, cuando sean investidos del poder de lo alto. La Biblia dice que cuando llega el día de Pentecostés, estaban en la fiesta y ellos estaban unánimes juntos, orando a Dios. Dentro de ellos estaba María, la madre de Jesús, sus hermanos, y 120, eran un total de 120, y todos orando a Dios, y todos clamando a Dios por la promesa de su Santo Espíritu. Hermanos, cuando dice que de repente llega un viento fuerte y sopla sobre la casa, hermanos, y a ellos les aparecieron como lenguas de fuego sobre las cabezas, símbolo del Espíritu Santo. Ellos estaban siendo bautizados, ellos estaban siendo llenos del poder de Dios, y ellos entonces empezaron a predicar con poder. Mis amados hermanos, a veces hermanos, nosotros mismos, como que o cuando vemos nuestra condición humana, nosotros mismos a veces como que nos sentimos menos. Y no solo, yo pensé que solamente era yo, hermanos, pero también el rey David así decía: Señor, soy polvo y nada más. Y el rey David decía: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mis amados hermanos, el Señor tiene memoria de ti, tiene memoria de mí. Y mis amados hermanos, y aunque nuestras vidas a lo mejor parecían a una zarza, que nadie ni siquiera nos miraba, una zarza que ni siquiera pasaba, la gente nos miraba y hasta a veces hasta nos daba vuelta. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron a los amigos de ustedes, los padres a veces les decían: no te juntes con él porque te vas a hacer como él? ¿A cuántos de ustedes no eran rechazados donde quiera que iban? ¿Cuántos de ustedes siempre la respuesta que ustedes buscaban, y siempre era un no por respuesta donde quiera que ustedes tocaran? Un rechazo tan tremendo, un rechazo, hermanos, de verdad. Y nuestra vida así siempre fue. Pero hermanos, cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, y cuando el Señor Jesucristo nos perdona, hay algo bien especial que tenemos que buscar. Y hay algo bien especial, mis amados hermanos, que tenemos que estar súper atentos a agarrarlo, y es agarrar el fuego de Dios. Mis amados hermanos, ahorita vamos a empezar a ver qué pasó con los primeros cristianos, qué pasó con los primeros cristianos embestidos del poder de lo alto. Mis amados hermanos, la Biblia habla acerca de un varón, de un diácono llamado Felipe y Esteban, pero ahorita vamos a hablar más de Esteban, hermano. Un diácono, mis amados hermanos, dice la Biblia, ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 5 y capítulo 6, dice la Biblia que estaban los apóstoles, ellos fueron los primeros que empiezan a predicar, ellos fueron los primeros, pero dice que llegó un momento en que la iglesia empezó a crecer tan grande que ellos ya no tenían como tiempo, y no es que no tuvieran tiempo, sino estaban muy ocupados para poder atender las necesidades de la iglesia. Y entonces los apóstoles, y el que los lideraba era Pedro, dice: vamos designando a hombres llenos
del Espíritu de Dios para que nos ayuden a repartir ayuda a la gente, ayuda a la gente que lo necesita. Y dice la Biblia que la iglesia se juntó y designaron algunos hermanos de entre ellos, pero la característica principal era que tenían que ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos a ver esta cita, mis amados hermanos. Hechos capítulo 6 y versículo 5. Hechos capítulo 6 y versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mis amados hermanos, algo bien especial y algo que quiero recalcar aquí era lo que hacía Esteban. Esteban, ¿para qué fue llamado? Solamente para ayudar a repartir comida a los necesitados, solamente para estar pendiente de problemas que había en la iglesia. Pero había una característica, había varias, pero vamos a ver una: lleno del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, a lo mejor tú estás empezando a ejercer un trabajo en la iglesia. A lo mejor tú estás empezando a ejercer un trabajo, sea con la limpieza, recogiendo ofrendas, cuidando a los niños. Estás empezando un trabajo en la iglesia, pero déjame decirte, mis amados hermanos, que el Señor tiene para ti planes grandes como los tuvo con Esteban. Planes grandes. El asunto de esto, mis amados hermanos, es el no quedarse ahí. El asunto es no conformarse ahí. No es que esté mal, mis amados hermanos, sino a lo que me refiero. Dice Pablo, uno tiene que buscar los dones mayores y uno tiene que buscar el agradar a Dios. Pero hermanos, es bien importante empezar a trabajar de abajo. De abajo. ¿Por qué la importancia de empezar a trabajar de abajo, mis amados hermanos? Cuando uno empieza a trabajar de abajo, mi hermano decía una cosa, uno se hace a prueba de fuego. Uno se hace a prueba de fuego, ¿por qué? Porque a ti te da igual el ir a lavar un baño o el ir a predicar. Y no te sientes menos cuando lavas un baño ni cuando predicas. Hay gente, mis amados hermanos, que quieren a veces un ministerio en la iglesia. Y aquí pasó hace muchos años. Y querían servir y querían servir. Les dice el pastor, ¿quieren servir? Ok, eso me da gusto. Ahí están los baños, hay que lavarlos. Que se ofenden. No, ¿cómo vas a lavar baños? Que se van de la iglesia. Se ofenden.